Rocío, bienvenida. Sí, Vienes a hablarnos, te sales un poquito de ese ciclo habitual, actual, reciente del mm, libro de Jordi Nomen, El niño filósofo y todas las enseñanzas que estamos viendo alrededor. Y vienes a hablarnos de algo de triste actualidad, sí, que no destripo, que te dejo a ti que lo introduzcas. Adelante. vale. Pues sí, de educación y paz voy a hablar. La verdad es que se me hace un poco feo no hablar de hacer algo de Jordi Nomen, más que sobre todo como le vamos a entrevistar, la entrevista es de él luego, pero bueno, tal y como está el mundo y cómo estamos pasando esta última semana hablando de guerra, ¿no? Pues es que me apetecía comentar sobre un libro en concreto que escribió María Montessori, que se llama Educación y Paz, y quería que reflexionásemos, que no deja de ser un poco lo mismo que Jordi Nomen dice, ¿no? Que reflexionemos y al fin y al cabo esto es un poco también filosófico, ¿no? Pero es que en la filosofía se encuentran muchas verdades, ¿no? Y a veces yo creo que deberíamos tenerlo más presente, ¿no? Y entonces, bueno, pues el libro se llama Educación y Paz. ¿Y qué quiere decir? O sea, María Montessori, hago un breve de la época en la que viene. Ella viene nació en el 1800, finales de 1800, monta sus escuelas con pedagogías alternativas a principios de 1907 y ya a finales de los años 1930, 36, 37, decide ella, su camino le va cada vez involucrando su pedagogía, aparte de crear su gran pedagogía en los materiales y en el ambiente y en la guía de Montessori, tiene detrás de toda su pedagogía pues un aspecto muy filosófico y ella se centra mucho en el tema de la educación y la paz. Ella a partir de los 36-37 tiene que salir en el 37 ella se vino a España, tiene que salir de España porque se inicia la guerra civil, ¿no? Entonces tuvo que huirse, vivió la Primera Guerra Mundial y luego también vivió la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una mujer que ha pasado por unos periodos bélicos de guerras donde ha tenido que huir de muchos países, de Italia, y al final se fue a la India, y todo eso inevitablemente le afectó, ¿no? Y le hizo que su pedagogía estuviese basada en en la paz. Entonces ella habla que es muy importante que no olvidemos en momentos de guerras y de conflictos hablar de paz. A lo largo del 37 hace muchos seminarios en diferentes países que hace conferencias sobre el tema de la paz, congresos, en concreto aquí en Bruselas, en Dinamarca, en Copenhague, y donde pues, se reúne delante de miles de políticos y se atreve a decir de que para evitar crear un mundo mejor tenemos que traer la paz a través de la educación. Y dice educar para la paz. Ella entonces dice que la paz, a veces ahora si hablamos de paz y no tenemos muy definido, ¿no? Lo de las palabras, paz, es muy bonito decirlo, pero para ella, y creo que muchos aquí podemos compartirlo, la paz no es no a la guerra. Ahora se ha levantado mucho el conflicto entre si Podemos acepta o no que se manden armamentos a Ucrania a través de la ONU y unos se posicionan, ahora no sé, nos tenemos que posicionar en blanco y negro, ¿no? Y a veces pues nos olvidamos que para construir la paz no es simplemente no a la guerra, sino es un camino largo y difícil que no se construye de un día a la noche y somos los responsables nosotros y también la humanidad de crear esa paz. Y ella dice que lo podemos conseguir a través de la educación. Una educación, y habla de la ciencia de la paz. Igual que existe la ciencia en la guerra, donde hay armamentos, hay logística, hay todo, pues tenemos que crear la ciencia de la paz. ¿Cómo lo podemos crear? La verdad es que ella en el 37, a través de estas conferencias, dice por qué la humanidad no ha podido conseguir todavía la paz cuando hemos vivido todos estos conflictos y seguimos viendo guerras y seguimos viendo conflictos, ¿no? Y ella hace una gran reflexión y dice porque nos tenemos que transformar, por decirlo así, como la humanidad, y es a partir de la educación donde tenemos que originar esta idea de paz. Habla de la reconstrucción, la reconstrucción y la organización de la humanidad y de la sociedad.
La educación es fundamental para ello dice, hace una gran crítica a la educación de la época, que lamentablemente seguimos teniendo ese tipo de educación donde realmente no generamos individuos que piensen en los demás, que reconstruyan su sociedad ellos mismos, sino siempre estamos en esta misma línea donde creemos que la educación es a través del académico, de memorizar, de pasar exámenes, de incluso, pone ejemplos muy básicos, pero que tiene mucha razón. En vez de ayudar a tu prójimo, a tu compañero a pasar dudas, al revés, te tapas tú porque quieres ser tú el que quieres pasarlo y no ayudas a tu compañero. Es decir, estamos creando sociedades donde los mismos niños, cuando van a ser adultos, lo que hacen es ser individuos egoístas, donde a través hace De una la gran competición. la competición, donde no quieren ver al prójimo, donde no le hacen realmente transformar su sociedad y trabajarla desde el principio. Esto suena muy típico, tópico, a lo mejor muy fácil de decir, pero la verdad que en este libro de Educación y Paz es un libro que merece la pena leerlo porque fue escrito en el 37 y lamentablemente a día de hoy pues es muy contemporáneo, ¿sabes? O sea, todavía no hemos evolucionado y no hemos cambiado y, no es que de, no es que te dé o sea, no es que te dé soluciones absolutas para el problema de por qué no podemos crear una sociedad mejor, pero sí que nos da guías y nos encamina para que realmente, si realmente todos nos planteásemos esto, podríamos por lo menos plantearnos otras cosas y no pues estar hablando ahora mismo como es guerras y que si no a la guerra es mandar más armamento o no armamento a otro país para invadir otro país o no. No sé, creo que la reflexión es muy filosófica, es más trascendental, te habla sobre la importancia de no los nacionalismos. Ella cree que tendríamos que crear, y más en las sociedades de hoy en día, donde la conexión es brutal, donde ya todos sabemos de todos, de verdad deberíamos de tener un internacionalismo donde todos realmente estuviésemos en la misma línea, ¿no? En la misma línea de cubrir nuestras necesidades sin tener que pisar a los demás, ¿sabes? Que podemos crear. Habla también de la importancia del medio ambiente ya en el año 37, lo importante que tenemos que saber convivir realmente con el medio ambiente y no sobreexplotarlo y sobrecreer que podemos con ello. Que ella lo utiliza como palabras un poco más filosóficas, supernaturaleza, pero al fin y al cabo es lo que se está debatiendo hoy en día y lo que se sigue debatiendo, ¿no? Si ecologismo sí, ecologismo no, estas medidas políticas, ¿no? Y habla de algo muy revolucionario que yo creo que ha sido otra de las innovaciones de María Montessori, que tampoco es que hayan ido a mucho más, pero creo que podríamos considerarlas también, y habla sobre la importancia del niño que le tenemos que dar para transformar la humanidad. Es porque en el niño, que el niño desde pequeñito deberíamos dar mucho más espacio. Ella incluso habla del partido social del niño, por decirlo así, en el que realmente deberíamos crear sociedades que cubriesen las necesidades de los niños más que sociedades que cubren las necesidades de los adultos, que es lo que estamos creando hoy en día. ¿Por qué? Porque como los adultos somos los que gobernamos y venimos de esa corriente educativa, pedagógica, individualista, donde nos cubrimos nuestras necesidades, pues nos olvidamos realmente de las necesidades reales que al fin y al cabo, si las podemos cubrir desde los niños desde el principio, podemos conseguir muchas mejorías en el futuro. Las necesidades reales de los niños son las necesidades reales que tiene todo el mundo y que los niños son capaces, si desde pequeñitos les hacemos ser responsables de nuestra sociedad, a partir de los 12, 13 años, participando en actividades grupales en el entorno en el que estén, participando en haciéndoles más de organizaciones en la sociedad, esos niños se van a encontrar con todos los problemas que eso conlleva, se van a encontrar con ellos mucho antes, se van a hacer mucho más activos, más partícipes y como siempre se dice, a través del error es como uno aprende y entonces es como
podemos podemos evitar muchos problemas que luego surgen posteriormente cuando un adulto se tiene que de repente enfrentar a un trabajo o a la vida misma, ¿no? Si no lo han hecho de antes, mucho más difícil va a ser después y mucho más difícil se van a poner en el lugar de la otra persona, en la empatía, en la situación de los demás. Es decir, es un planteamiento pues muy filosófico, pero creo que es bonito que siempre recordemos que la paz se reconstruye y se construye. Y también hemos tenido ejemplos, que eso no quería olvidarme decirlo, la Unión Europea, por ejemplo, aunque tenga sus críticas o tenga sus defectos, ha sido un ejemplo de cómo podemos construir la paz en Europa durante mucho tiempo a través pues de creértelo realmente. Se unieron diferentes pueblos en Europa y hemos tenido unos periodos de paz en los que no hemos vivido nosotros como nos hemos tomado como algo normal, pero a nuestra generación nos ha marcado totalmente. Y eso ha sido gracias a que unos cuantos también se lo creyeron y dijeron, es que esto es posible. Pues así es con todo. Y yo creo que la educación, si realmente nos la tomamos en serio y queremos crear un mundo diferente todos, pues nos lo deberíamos tomar mucho, mucho más en serio y crear una educación. Pues ella habla de ciencia de la paz, que yo creo que nos podríamos crear una educación y una humanidad mucho mejor, porque en el fondo yo creo que todos lo podemos hacer. La cosa es Vale. que, bueno, no es fácil. Jolín, Rocío, nos acabas de dar una masterclass brutal de ideales e ideas que tenemos muchos metidos en la cabeza y que lamentablemente vemos que quizá no se les hace el suficiente caso. Pero bueno, no sé si te Es he interrumpido. complicado, Continúa. es muy complicado, sí, yo lo sé, pero bueno, la verdad es que quería compartir esto porque, bueno, pues son libros que te marcan y que creo que es importante compartirlos y Sí. que los pensemos y que poquito a poquito, pues que veamos lo positivo de las cosas, ¿no? En este momento difícil, ¿no? Y más que estamos viendo de guerras, pues que podemos construir otras cosas, que siempre no lo tenemos que creer. Pues nada, Rocío, muchísimas gracias. Me quedo también con esa parte en la que has hablado de la polarización. Bueno, no has hablado directamente del término polarización, pero sí parece que o todo es blanco o todo es negro y quien se queda en medio, debido a que la sociedad y la política y todo está totalmente polarizado, toda la sociedad, o digamos casi todo el mundo te mira mal, porque ni por un lado ni por el otro eres aceptado. Y cualquier teoría o cualquier posicionamiento político o sociopolítico que se quede ahí en una alternativa más constructiva y de cualquier otra forma que no se adhiera directamente a una cosa o la otra, parece que eres el apestado, ¿no? Y bueno, eso, en fin, reflexiones. Muchísimas gracias, Rocío. Ya, No, eso que dice Gallello ya pasó con lo de Cataluña. O sea, las terceras vías totalmente. ahora mismo no son bien He, vistas. he pensado en eso cuando está precisamente pensado en Cataluña y en Podemos cuando estaba diciendo Rocío, pero bueno, por no salirnos de la parte pedagógica, infantil, educativa, no lo menciona.